Lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados, carga para toda la vida. Esta noche en Lunes de Mina. Mano a mano por dos. ¿Qué tienen en común estos dos hombres? Son políticos muy influyentes y tienen firmes intenciones de ser candidatos de sus partidos para las elecciones del 2018. Hoy, en un mano a mano por dos, nos acompañan el senador Mario Abdo Benítez y el flamante presidente del PLRA, Efraín Alegre. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Hoy realmente un programón porque tenemos dos mano a mano con dos de los dirigentes políticos más importantes en perspectiva al 2018. Efraín Alegre por la oposición y Mario Abdo, el senador Mario Abdo, por el Partido Colorado. Así es que realmente van a ser dos manos a mano intensos. Espero que en la próxima podamos tenerlos, no confrontados, pero sí para debatir efectivamente ambos proyectos. Hoy un mano a mano con cada uno de ellos. Como siempre, agradezco a Tinola Borbón por vestirme todos los días y todas las noches. Fíjense qué preciosa este chaleco, no es una chaqueta totalmente brillante, como va a estar hoy el programa. Ya saben que pueden consultar con Tinola al 021 52 50 60. Y Joseph, el Imperio de la Belleza, que pueden visitar la Casa Central al costado de la terminal de ómnibus, la avenida Fernando de la Mora. Y tenés un Joseph de todas maneras prácticamente en cada barrio. Y no te olvides que Revlon con su nueva Máscara Collection es una completa revolución porque proporciona el look que deseas con todos los beneficios. Revlon ha creado 5 nuevas y únicas combinaciones de máscaras con cepillos que otorgan diferentes beneficios como volumen, longitud, definición, ultra volumen y el elixir de las máscaras. Ultimate All-in-One, máscara que te brinda los 5 beneficios en un solo producto. La Revlon Máscara Collection tiene lo que vos necesitas. Bueno, ahora sí saludamos a nuestro primer invitado, el senador Mario Abdo Benítez, ya precandidato para la presidencia de la República del 2018 dentro del Partido Colorado. Senador, gracias por venir. Muy buenas noches, señora Mina. Muchas gracias por invitarme al programa y un gusto siempre estar con usted y a través de usted con la audiencia. Bueno, ahora tenés más tiempo, senador. Estoy más tranquilo, ¿verdad? Realmente, sí. Porque te insumía mucho tiempo la presidencia, ¿verdad? Fue un año durísimo para mí. El hecho de ser presidente del Senado me llevaba mucho tiempo, me quedaba casi hasta las 8 o 9 de la noche todos los días. Y realmente ahora estamos más tranquilos, más descansados y con mucho ánimo y con mucha fuerza para encarar lo que se viene. Ahora, de todas maneras, hiciste una presidencia muy intensa en el sentido, me comentabas en otras entrevistas que vos te quedabas hasta las 7, 8 a veces de la noche para recibirla a la gente, a las audiencias. O sea, fue una presidencia intensa realmente. Intensa. De hecho, la primera etapa fue en medio de nuestras internas. Sí. Diríamos, después de nuestras internas me tocó en el proceso de las municipales nacionales. Sí. Después vino el receso parlamentario y los últimos 4 meses, que son de marzo a julio,
tuvimos que realmente encarar cambios importantes en el Senado y por sobre todo recibir a la enorme cantidad. Yo tenía más de 170 pedidos de audiencia por semana de diferentes sectores de la sociedad, entre dirigentes, dirigentes sociales, empresarios. Es un lugar donde acude casi todos los representantes de nuestra sociedad para hacer algún tipo de pedido, de manifestar preocupaciones. Sí, es una experiencia muy enriquecedora y aparte la presencia internacional también que tuvimos, que gracias a Dios fui, por ejemplo, el primer presidente del Senado paraguayo que presidió una sesión de la Unión Interparlamentaria en las Naciones Unidas representando al Paraguay. También fue algo muy importante para nuestro país, un logro en lo que es hoy la diplomacia parlamentaria, que es un poco una nueva modalidad de diplomacia complementando un poco a lo que es la diplomacia tradicional. Hoy está muy fuerte, está muy de moda, diríamos, el contacto entre parlamentos. También tuvimos por primera vez una visita oficial de un poder del Estado a la Federación Rusa, un país que le está comprando mucha carne y muchos granos al Paraguay. Así es. Tuvimos la primera visita oficial y, en fin, también otros eventos internacionales y también nacionales. Pudimos inaugurar la biblioteca. ¿Se inauguró ya la biblioteca? Se inauguró lo que es el complejo de la biblioteca. Ahora vamos a entrar en la etapa porque se necesita una gran especialidad aparte, es lo que es, vamos a llenar los libros y qué libro en tal lugar, se quiere armar una comisión para que la biblioteca del Congreso sea algo realmente lindo. La construcción ya pudimos inaugurar y bueno, ahora va a ir en la parte de todo lo que sea... Y tuviste también mucha intervención en todos estos conflictos. En los conflictos que se dieron, campesinos. Me acuerdo que recurrían al Congreso, ¿verdad?, como intermediarios, ¿te acordás? En relación, digamos, al Ejecutivo. De hecho, después de cuando hubo la crisis campesina, nosotros hicimos la primera reunión donde recompusimos un poco el diálogo entre campesinos, cooperativistas y la gente del Poder Ejecutivo, y de ahí salió una solución. Y también el Senado estuvo presente en 12 departamentos en ese poco tiempo, porque cuando estábamos en la campaña electoral hasta diciembre no quería hacer porque estábamos en medio de las municipales nacionales, entonces era mucho más difícil porque cada senador estaba dentro de un proceso electoral, ¿verdad? Pero de marzo a julio estuvimos presentes en 12 departamentos, el Congreso salió, estuvimos en varias gobernaciones, día de gobierno en varios lugares, en varios departamentos, bueno, y una experiencia muy importante y la gente valoró mucho. Muchos me decían que es la primera vez en la historia de un distrito que llegaba, por ejemplo, un presidente del Congreso. Entonces, realmente pudimos haber hecho mucho más, pero yo estoy satisfecho, creo que fue una experiencia maravillosa, independientemente a las diferencias que tenemos entre senadores, pudimos construir consensos. Eso me di cuenta también, que la verdad que yo siempre le pondero a algunos que fueron presidentes, inclusive en varias ocasiones, su capacidad de poder relacionarse con todos los sectores, porque eso es muy importante siendo presidente de un Congreso, y si pretendés ser presidente de la República, un estadista, tiene que relacionarse con todo el mundo. O sea, uno puede ser, si pretendés ser un estadista, vas a ser el presidente luego de todos los paraguayos, ¿verdad? Entonces vos no podés que con la oposición, que ser hostil con tal cosa. Claro. O sea, fue buena experiencia también para vos del Congreso, porque es un training para decir, bueno, eso mismo te va a tocar después, si llegas a ser presidente de la República, de tratar de congeniar con diferentes sectores, que es lo que hicieron dentro del Congreso, digamos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y en esta experiencia demuestra que, a pesar de nuestras diferencias, tenemos mucho más coincidencia que diferencia entre todos, porque todos estamos preocupados por la misma cosa, por la asistencia a los campesinos, por la pobreza, por el fomento de las industrias, por el proceso de institucionalidad que tiene que vivir nuestra democracia. Imagínate que te relacionaste con sectores, digamos, bien contrapuestos hasta ideológicamente, ¿verdad? Sin embargo, mantuviste una buena relación, porque hasta te tientan, y inclusive el oficialismo colorado no te tiende, sino que pesadea con el tema de tu relación con Fernando Lugo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que vos lograste tener una relación, y ellos contigo, te quiero decir, ¿verdad? Así es. O sea, yo creo que hay en ese sentido
una mayor madurez política de todos los sectores, de todos digo porque también Fernando Lugo, digamos, en contraposición y vas a ser en algún momento probablemente hasta su rival, digamos, político, y también tiene una relación cordial contigo y vos con él, y también con otros sectores. O sea, digo, eso yo creo que es un avance en términos políticos en nuestro país, sinceramente. Totalmente. Y de hecho, uno aprende de que las diferencias tienen que servir para enriquecer el debate nacional y no para construir murallas, porque entender el punto de vista de otro enriquece la posibilidad de construir una sociedad más justa y más igualitaria, porque si uno se rodea con gente que solamente piensa como uno mismo, de repente no ve algo diferente necesario. Y enriquece tu propia posición también, enriquece ¿verdad? tu posición Sí. y enriquece tu visión hacia el Paraguay, ¿verdad? Sí. Porque cada uno es un poco reflejo de sus vivencias, ¿verdad? Claro. Y de con quiénes se rodea y de a quiénes representa. Entonces es muy interesante y eso es muy auspicioso para el futuro. Sí, podemos construir liderazgo. Yo creo que los liderazgos del futuro van a ser liderazgos que generen consenso. Es cierto, ojalá sea así. Y liderazgos de diálogo. Ahora, hablando de viajes, relaciones internacionales, ¿viajás a Marruecos? Sí, en una misión oficial. También una misión. ¿De qué se trata el viaje? O sea, Y es una invitación que nos hace, les hace realmente a varios parlamentarios ya. Marruecos es un país que tiene un puerto muy importante, que tiene una fortaleza en logística muy importante, que es el puerto de Tánger, y nos van a demostrar, nos muestran un poco todo lo que es la infraestructura y cómo a través de ese puerto se generó un gran progreso para ese país. También es un país que apostó fuertemente al turismo, es uno de los países que tiene mayor ingreso a través del turismo. ¿Por cuántos y días te progreso. vas? 4 días, 5 días. Ah, ¿y te vas con tu esposa? Sí. Y ¿Y? con el presidente del Congreso, Ajá. también con su esposa, y también el senador Óscar Salomón y su esposa. Bueno, ¿y qué tal andan los celos de doña Silvana? ¿No? ¿Bien todo? No, súper bien. Mira que se viene una campaña difícil para No, vos, pero ¿eh? ella está siempre al lado mío. Sí, Ella lidera el No, proceso. en serio, vos sabes que es formidable tu señora. Somos un buen ¿eh? equipo. Sí, Y ella me comprende, me apoya muy y formidable, es muy ¿eh? trabajadora, realmente. Eso Se involucra sobre todo. mucho. Y es trabajadora también, o sea, porque vos decís, bueno, ella podría ya no trabajar, quedarse nomás en su casa, como muchas mujeres tienen esa posibilidad fabulosa de poder hacerlo. Sin embargo, ella trabaja también en una empresa, ¿verdad? Trabaja O sea, en una empresa y en política se involucra y me ayuda muchísimo. Qué bueno, qué gusto. Bueno, a ver, ¿cómo vas a estructurar tu campaña? Porque ahora me imagino que efectivamente vas a hacer hincapié, aparte de tu tarea parlamentaria, porque continúas siendo senador, pero ya no presidente del Congreso. ¿Cómo vas a estructurar tu campaña? O sea, a partir de ahora, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué vas a hacer políticamente? Y vamos a hacer lo que no pudimos hacer para las internas del Partido Colorado. Sí. Nosotros, ¿En qué sentido? y en el sentido de la construcción de equipos, ¿Por qué no pudiste hacer antes? porque nosotros tuvimos solamente 3 meses. ¿Por qué Nosotros 3 meses? Y buscábamos nosotros el apoyo, no dependíamos del presidente, pero buscábamos el apoyo de todos los sectores. Sí. Y recién 3 meses antes de las elecciones cierto. se definió la otra candidatura de Honor Colorado. Sí. Entonces nosotros en 3 meses tuvimos que Que construir, armar la candidatura. armar una estructura a nivel nacional, y como 3 meses fueron. 3 meses de campaña, fue muy poco tiempo. Poquísimo. Y como siempre, yo hago una ejemplificación, nosotros luchamos y peleamos contra un gran palco, ¿verdad? El presidente de la República, de 46 diputados, 38 estaban con el oficialismo colorado, de 138 intendentes, 130 estaban con el oficialismo colorado, y de un solo gobernador estuvo con nosotros, ¿verdad? Entonces, era un palco enorme contra un palco pequeño que era el nuestro, Sí. ¿verdad? Y sin embargo la diferencia no fue así. De hecho, ahora los jóvenes de nuestro equipo están haciendo un trabajo que vamos a presentar, donde nosotros vemos, y no es ya para mirar al pasado, sino porque queremos analizar lo que fue la última campaña. Y hicimos un análisis de 100 mesas donde controlamos los votos y de 100 mesas donde no controlamos los votos. Y en las 100 mesas donde controlamos los votos, de 100 mesas ganamos en 70. Y en las 100 mesas donde no pudimos controlar, nosotros no tuvimos candidatos en 70 distritos de 200 y tantos distritos. Y en muchos distritos tuvimos candidatos a intendentes frágiles que en el último tramo quedaron
diríamos, sin fuerza y sin motivación. Pero lo llamativo es, y vamos a presentar esto, digo, para el futuro, ¿verdad? Pero vamos a presentar porque consideramos importante. De las 100 mesas controladas, en 70 mesas ganó nuestro proyecto. Y en las 100 mesas no controladas, perdíamos 190 a 3. O sea que es evidente que se cargaron muchos votos, ¿verdad? Claro. Entonces eso también es como un mensaje. Eso es interesante porque en realidad vos, si bien ganó Aliana al candidato de Cartes, digamos, y nunca cuestionamos, ¿verdad? Porque es nuestra culpa no haber cuidado las mesas. Claro, Entonces no. Pero exacto. sí es para generar la importancia de construir un equipo con tiempo para cuidar los votos. Bueno, o sea que entonces quiere decir que esa diferencia, que no fue mucha tampoco entre Aliana y vos, quiere decir que mucho menor en realidad. Yo creo que fue mucho, y vamos a demostrar eso seguramente una vez que culminemos pero reitero, sino para generar una claro, nosotros aceptamos esa noche el resultado electoral, fue nuestra culpa. Pero es interesante porque de todas maneras así también tus seguidores van a darse cuenta que la correlación de fuerza inclusive era menor, con esa enorme diferencia de fuerza hicimos una gran elección y creo que en realidad hicimos mejor de lo que fue el resultado electoral. Ahora, ¿quiénes son tus asesores de campaña? Por ejemplo, me imagino que ya vas a también tener algunos locales, pero también vas a contratar profesionales, porque todos los presidentes por lo menos lo hicieron, los candidatos digo, ¿verdad? ¿Vas a contratar personas del exterior? ¿Tenés algunas alternativas? Sí, tenemos, pero eso no quiero adelantar, pero estamos hablando con gente local y también con gente del exterior. Pero ya vas a empezar ahora esta campaña con un asesoramiento, porque es importante ya empezar. El asesoramiento sirve con tiempo. A última hora, los últimos 2 meses ya es muy poco lo que se puede construir en términos de una imagen o de un proyecto. ¿Y la financiación? ¿Quién te va a financiar la campaña? Porque, vamos a ser sinceros, o sea, todos temen al candidato de Cartes, no necesariamente por su popularidad, ¿verdad? Sino que por la plata que va a tener el candidato de Cartes o el propio Cartes si fuera él el candidato, ¿verdad? O sea, ¿cómo prever desde ahora hacer frente a un aparato económico tan inmenso, casi? No, y ese es el gran desafío, realmente. Y ese es el gran desafío y la gran falencia que tuvimos en nuestras últimas elecciones, ¿verdad? La diferencia en términos económicos es abismal, pero desde ahora estoy saliendo con mi alcancía. Y vamos a hablar con los amigos, realmente tengo amigos que me han apoyado y estoy seguro que vamos a poder estructurar con tiempo. La otra vez, en 3 meses, yo tenía que discursear a la noche, ser senador a la mañana, al mediodía pedir plata, construir equipo. Fue una tarea muy difícil realmente. Ahora tengo 1 año, 8 meses y estoy muy optimista de que vamos a construir un gran equipo y también vamos a tener la estructura financiera suficiente como para enfrentar cómodamente. No digo nunca vamos a tener el poder económico que van a tener seguramente el oficialismo. Pero eso justamente te quería preguntar luego de la pausa. Pero la política siempre le ganó al dinero. ¿Sí? La política le gana al dinero cuando se estructura con tiempo las cosas. Si hay una combinación de política y dinero, digamos que es una buena combinación. Es una buena combinación. ¿Verdad? Que tenés que intentar lograrlo. Bueno, justamente, los candidatos o los posibles candidatos de Cartes, ¿verdad? Justamente el tema de la plata y la popularidad. O sea, ¿hasta qué punto vos creés que la popularidad o impopularidad de Cartes, ¿verdad?, puede jugarte a favor o en contra con el posible candidato? Y para vos, ¿quiénes serían esos posibles candidatos? Pero me contestás luego de la pausa, ¿sí? Bueno, ya sabés que en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. Puedes comunicarte a través del 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Mira lo que son las cocinas Achón. Es simplemente llamar al 607-999, miden tu espacio, qué es lo que querés y tenés una cocina nueva, divina. Buena atención que Lago Vista 3, un paraíso en la altura, porque es la tercera etapa de loteamientos abiertos creados por la loteadora inmobiliaria, ubicado en zona Patiño, a pasos del casco urbano de Itagua. Lotes con la mejor vista panorámica al lago. Áreas verdes estimulando así una experiencia de vida natural especial para un espacio de descanso y esparcimiento familiar. Y no olvides
de participar de la promo aniversario de los 56 años y muchos motivos para viajar. Consulta con un asesor al 443-600 en la loteadora o al asterisco lote, la loteadora inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Enseguida volvemos con el senador Mario Audo Benítez, precandidato a la presidencia de la República para el 2018 por el Partido Colorado. Y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Descubrí todo lo que puedes hacer con Tigo Money. Realiza tus compras en supermercados y tiendas. Carga combustible en tu estación de servicio de siempre. Compra en las mejores farmacias. Disfruta de tu menú favorito en restaurantes y confiterías. O paga en los más de 5.000 comercios adheridos a la red Dinelco. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is on. ¿Ashley? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Pharmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Pharmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Pharmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Genial. Pharmacenter te cuida. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is on. ¿Ashley? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Pharmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Pharmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Pharmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Genial. Pharmacenter te cuida. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Y hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. Bueno, si pensás construir, ya sea reformar o construir, ya sabés que Mateco, la solución. Stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos con calidad y cantidad garantizada. Además, ya sabés que tenés también alquileres de equipos, grúas, contenedores y todo lo que precises. Desde el cimiento hasta el techo. Encontrás todo en un solo lugar. Teléfono, anota, 501-700. Esto queda en la avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, a ver, este tema de el aparato, la plata versus la popularidad. En el sentido,
¿Vos crees que Cartes en este momento es un presidente impopular o un presidente popular? Lo que estoy convencido es de que el Partido Colorado, para garantizar su continuidad en el poder, necesita un proyecto independiente al cartismo. ¿Por qué? Es porque no es muy popular entonces. Yo no siento la popularidad del modelo Cartes, de la gestión Cartes, ¿verdad? Y mucha gente no quiere hablar, pero yo recorro el Paraguay desde empresarios hasta campesinos, agricultores. El sojero está mal, el arrocero está mal, el industrial está mal, el constructor está mal, los pequeños productores no tienen asistencia. San Pedro y Concepción tomado por el EPP, Amambay por la inseguridad y por el crimen organizado. La gente no siente, las quejas que hay en términos de asistencia de salud es impresionante. Realmente yo no sé la percepción, yo no sé si es una percepción de la gente, pero la gente, las quejas que hay en la falta de insumos en los hospitales. Yo creo necesario para el Partido Colorado la construcción de un proyecto independiente, alternativo, que puede generar y despertar de vuelta esperanza. Yo no creo que el modelo Cartes genere esperanza hacia el futuro. Justamente el modelo Cartes, uno de los puntos que también el modelo Cartes atacó en demasía, o sea, una cosa es, digamos, limpiar de corrupción la función pública, pero el tema del funcionario público, y ahí encima hay un montón de colorados, hay un 70% del funcionario público es colorado, digamos, ¿verdad? Por eso no hay estamento que yo le sienta contento con este gobierno, no hay estamento del funcionariado público. Ahora, ¿y por qué crees que a todo el mundo le cae mal? O sea, porque efectivamente, no sé, te vas a la peluquería, hoy justamente una señora, la mamá de una Miss ahí me decía, sí, usted, yo vendo ropa de los Estados Unidos, a mí me fue re mal todo este tiempo. Hablas con otro empresario de diferentes rubros, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué a todo el mundo le va mal económicamente? O sea, a algunos le va peor porque obviamente estaban en peor condiciones, pero ¿por qué? A ver, yo digo una combinación. Primero, la recesión regional, y segundo, que Cartes apostó a gente que no tiene capacidad en gestión pública los primeros años y prácticamente paralizó un año y medio, mirando para atrás, siendo muy riguroso en los controles, reauditando, a lo mejor cosas necesarias, pero podían hacerlo de manera paralela. Pero él paralizó la economía un año y medio, y combinado con una crisis regional que disminuyeron los ingresos. Acá la economía informal mueve casi 40%, se dice que es casi el 40% de nuestro Producto Interno Bruto, y esa economía informal se resintió muchísimo por la recesión de la región, más una gestión lenta. Claro, porque vamos a suponer que en relación al tema regional vos no sos responsable, pero ¿qué pasa? Vos tenés que darte políticas ante tus vecinos. Por supuesto. Primero, y en segundo lugar, paró, como vos decís, 1 año y medio a 2 casi la economía. Todo lo que tenía que ver con el Estado quedó parado, y que esto representa casi un 30 o un 40% de la economía, ¿verdad? Con el mayor endeudamiento de la historia, porque tuvimos, se duplicó la deuda externa en 2 años, ¿verdad? O sea, se le dio las herramientas financieras justamente entendiendo esta recesión económica para que ellos tengan la posibilidad de congestión, paliar un poco el impacto económico que podía tener esta recesión en la región, ¿verdad? Sin embargo, eso no se siente. Hoy no hay, la gente, muchos nos animan a decir, pero no hay una persona que te diga que está mejor que antes. Ahora, y en relación, porque hay algunas cosas, primero, antes de eso, ¿a quién le cambiarías entonces vos de los ministros que siguen para decir, bueno, ¿quién te parece que jugó un papel, o quiénes? ¿A quién le cambiaría? Vos sos Cartes, acá tenés la lapicera, tomá, ¿a quién le cambiarías? Yo no quiero decir porque... ¿Por qué? No, porque no le va a cambiar si yo digo. No, porque no importa eso, allá él sí es tan necio. No, yo creo que hubo falencia en la gestión en obras públicas, hubo falencia se apostó a un mejor control a través de centralizar los medicamentos en salud, pero no se tuvo la logística. Antes estaba descentralizado la compra de medicamentos y llegaban los medicamentos. Ahora ellos sacrificaron, ahorraron
dicen en términos de compra de insumos en precio, pero no le llega a la gente. Entonces es una ecuación que no funcionó. A la gente, ¿qué le interesa más? ¿Que vos le digas te ahorré tanto o que le llegue el remedio? No, y lo mismo pasa con lo que dije la otra vez, con el orden, para ordenar la casa ordenada. Pero viva el desorden entonces, porque si con la casa tan ordenada nos va tan mal económicamente, entonces quiere Y decir la que política vamos a de terminar seguridad reivindicando. también, las políticas de seguridad también, yo veo mucha falencia, ¿verdad? Y necesitamos un modelo alternativo para garantizar la continuidad del coloradismo en el poder. Necesitamos. Ahora, este tema de que qué hizo bien y de repente uno dice, bueno, la transparencia, el tema de la corrupción, o sea, ¿es el gobierno más honesto de la República? O sea, no hubo actos de corrupción en el gobierno de Cartes, por lo menos eso. Claro que está plagado de actos de corrupción. Vimos en Petropar, ¿sí?, que se le destituyó a su presidente vimos en el Ministerio de Educación, que se suspendió una licitación cuando la prensa dio a conocer el famoso cocido de oro. En ACEPAR, lo de ACEPAR es muy grave, ¿eh? hace 6 meses no pagan el alquiler, no cumplieron con la póliza de seguro para que el Estado sea garante en caso de que haya un gran Y la vaciamiento. forma que se concedió ACEPAR. La forma que se concedió, la forma que se están vendiendo las chatarras, como nunca antes. Hay un vaciamiento enorme en ACEPAR, en obras públicas también, el caso Pilcomayo, que no lo involucro yo al ministro, no creo que él esté involucrado en eso, pero sí creo que no fue ético el proceso de Tapeponá, siendo el ministro y él el beneficiario de una concesión sin que haya vencido el plazo, sin pasar por una licitación pública, autoadjudicarse y otra vez, y en muchos otros estamentos, ¿verdad? Que no creo que la percepción, y hace poco leí una encuesta, dos encuestas, vi donde el 90% de la gente tiene la percepción de que de que hay también corrupción en este gobierno, ¿verdad? La reelección, ¿sos partidario o no de promover o por lo menos de apoyar para que exista reelección? Vía reforma. Yo la enmienda ya conceptualmente, y creo que no es el camino, yo creo que hay que construir una conciencia jurídica en el Paraguay y la enmienda no es. Yo creo en la figura de la reelección, pero creo que se tiene que hacer a través de una enmienda, de una reforma constitucional. ¿Y hay posibilidad de hacer antes del 2018? Yo no sé si hay tiempo, ¿verdad? Ya no creo. Yo le había dicho... ¿O no querés porque no querés enfrentarte a Cartes? Yo creo que puede ser ventajoso una disputa democrática con el presidente de la República. ¿Ah, sí? Tal vez hasta más que con un candidato de él. O sea, ¿te gustaría enfrentarte más a Cartes porque va a ser más Creo, evidente? hay que ver los números. Y yo con los números que tengo, no es esa mi motivación. Hablando para de los no... números la encuesta que hizo hacer Oscar Tuma con Grau, ahí es impresionante, yo no sé, pero Oscar Tuma no tanto equipo, él está en el oficialismo ahora, ¿verdad? Está en el oficialismo. Pero es impresionante la diferencia que vos tenés justamente con el presidente y con los otros candidatos dentro del Partido Colorado, Mario. Sí, estamos bien posicionados. ¿Cuánto era? Bueno, no me acuerdo tanto. Con reelección era, creo que 36% nosotros, 18% Nicanor y 16% Horacio Cartes, con reelección, ¿verdad? Y ahí le habilitan a Nicanor y a Cartes. Y bueno, sin reelección estaba yo en 41% y Riera está en 21% y Castiglioni en 12%. En una encuesta que se hizo en la Expo, realmente, ¿verdad? Pero sí. Interesante porque es un público Interesante, variado, un público mucha concentración de gente. Por eso digo, a mí no me preocupa porque sea Cartes el candidato, o sea Riera el candidato de Cartes, que es lo que se ve que puede ser el que está todo el día con él, el que está trabajando con él, quien pueda recibir el apoyo de Cartes y representar al modelo Cartes en las próximas internas. No le va a faltar dinero ni a Cartes ni a Riera, si representa y si es parte del movimiento Honor Colorado. O sea que yo me voy a enfrentar contra el dinero, sea con Cartes o sea con Riera. Entonces a mí no me preocupa el tema del dinero. El dinero, en términos de que mi adversario seguramente va a ser del movimiento Honor Colorado y sea quien sea el elegido de Cartes o Cartes, ahí no va a haber problema de dinero. Entonces yo me voy a preocupar más por mi campaña, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido no me preocupa que sea Riera o Cartes, ¿verdad? Entre Nicanor, Riera, Castiglioni, el vicepresidente Afara, ¿verdad? Juan Afara. Y Cartes, ¿a quién le temes más en una elección interna? Vamos a suponer que toditos esos sean los candidatos. Nicanor, Riera, Castiglioni, Afara, Mario Abdo y Cartes. Ya sé que si es Cartes, Riera no va a ser, pero digo, ante estas alternativas, digamos, ¿quién te parece un candidato más fuerte, un contrincante más fuerte en la interna colorada?
No sé, señora Mina. ¿No sabes? No. ¿Pero te animarías a vencerla a todos estos? Yo creo que cualquiera sea el candidato opositor a nuestro proyecto, tenemos grandes posibilidades y yo soy un optimista con argumentos, por lo que te digo, por el análisis que hicimos en las últimas elecciones, por el tiempo que tenemos de construir un gran equipo a nivel nacional, tenemos mucha gente con quienes estamos hablando y hoy tenemos el tiempo suficiente para no permitir que un solo voto que sea para nuestro proyecto se nos saque de nuestro proyecto. Entonces, yo soy muy optimista de lo que podemos hacer por lo que ya hicimos, con todas las desventajas que tuvimos, lo que ya hicimos, y también creo que esa gran estructura que pudo sostener el oficialismo a 1 año y medio cuando Cartes era todavía presidente, 1 año y medio, empezó las elecciones internas. Toda esa estructura naturalmente se va a quebrar. Así se dio en todas las internas del Partido Colorado en los últimos años y no van a poder sostener una gran estructura como pudieron sostener. Hoy la Municipalidad de Asunción, que jugó a muerte en contra mía, por ejemplo, ya no va a estar en contra mía, ni a favor, pero toda esa estructura que sirvió para las internas en contra de nuestro proyecto, hoy está en manos de la oposición. Lo mismo Lambaré, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora, Encarnación, Cadacupé, Salto del Guairá. Hay mucha estructura y aparte la estructura que ellos pudieron sostener, esa estructura también se va a quebrar porque los gobernadores van a querer ser diputados, los diputados van a querer volver a ser diputados y esa disputa de poder nos va a dar la posibilidad de construir un equipo mucho más equilibrado. Por último, digamos, si fuera Riera el candidato o Cartes, uno de los dos, digamos, no sé si después le elegirá otro, si a Riera le va mal en algo ahora, le tendrá que cambiar, pero por ahora es Riera el candidato de Cartes. Nicanor, Castiglioni, Alfara, que quedarían por fuera, digamos, ¿vos creés que van a ir contigo o van a ir con Riera Cartes, digamos? Y algunos conmigo y otros con Riera Cartes. ¿Quiénes tenés más esperanza de que vayan contigo, por ejemplo, o vos con ellos, pero de hacer alianza entre Nicanor, Castiglioni y Alfara? Y de hecho hoy con Nicanor. Con Nicanor, que creo que tiene un discurso también fuera del oficialismo, ¿verdad? Y tenemos muchos amigos en comunes. Pero Alfara también no es tan oficialista, o sea, o por lo menos bastante maltratado por el presidente, me imagino que no sabe qué quedar con él, ¿verdad? Yo tengo esperanza de que vamos a construir grandes alianzas con sectores. Yo hoy fui proclamado candidato o precandidato a presidente de la República por el Movimiento Colorado Añetete. Ya hicimos nuestra plenaria, ya me lancé. Y ahora me va a tocar en el momento que se vayan decidiendo, porque no podemos, acá se va a ir decidiendo si hay reelección o no, si hay enmienda o no. Ahí se va a empezar esa gran movilidad y yo tengo mucha esperanza de que vamos a construir grandes acuerdos con otros amigos del Partido Colorado que hoy pueden estar en otro movimiento. Bueno, en un ratito estamos con Efraín Alegre, el candidato del PLRA, posible también candidato de una alianza, vamos a hablar con él luego. ¿Estás dispuesto a hacer justamente con tiempo antes, para cuando tengas más elaborado tu proyecto presidencial, poder hacerlo también con Efraín y otros candidatos de la oposición? Con mucho gusto, ¿sí? Con mucho gusto. Bueno, gracias por venir. Lo que muchas gracias, decirle señora Mina, a tus correligionarios, a la gente que te... un saludo muy especial y muchas gracias por el espacio. Gracias, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a una brevísima pausa. En instantes, Efraín Alegre, presidente del PLRA, flamante presidente del PLRA y candidato a presidente, precandidato también, al igual que Mario, a presidente para el 2018. Bueno, ya sabes que Pharmacenter apoya a nuestros atletas que están dando todo para competir en las Olimpiadas Río 2016. Qué bueno sería que también reciban el aliento de todo el pueblo, ¿eh? Por eso suma vos también el tuyo utilizando el hashtag Aliento Olímpico, todo junto. Hashtag Aliento Olímpico en tus redes sociales. Pharmacenter es el sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. Pharmacenter, como siempre, nos cuida. Bueno, y navega a máxima velocidad, estés donde estés. ¿Cómo? Conseguí hoy mismo tu chip 4G totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo. Atendé. Y empezá a vivir la experiencia 4G LTE de Tigo con la red más grande y poderosa del país. En Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Pausa y volvemos. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ven.
Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Carga en Barcos y Rodados, completa tu cupón y participa del último sorteo de combustible gratis de por vida. ¡Apúrate! ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Bueno, ya con el bloque liberal, Efraín Alegre en un ratito en este mano a mano, pero antes le quiero decir, sonreí, te presentamos ContiFlash. Ahora tu préstamo es más rápido que una selfie. Acércate a las sucursales del Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones hasta en 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinental.com.pi y entérate más de este producto. Efraín Alegre, presidente, tengo que decirte, vos sos presidente del PLRA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy bien, Mina. Muy contento de compartir esta noche. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque no querías compartir las noches con los otros candidatos que tanto intenté. ¿Por qué no querías, Efraín? No, era más por una cuestión, como las internas al final son breves y la idea es luego poder unirnos todos. Y bueno, no ayuda mucho estos debates, hay veces genera más confrontación y más un poco con ese criterio, ¿no? Así que creíamos que no era conveniente confrontar, creíamos que una interna sin muchos agravios, era lo ideal. Y bueno, y hoy estamos contentos porque creo que se ha logrado y bueno, estamos encaminados a tratar de llevar adelante al partido con una unidad y una unidad como claramente en la acción. Que es lo que nos interesa realmente, que el partido tenga una posición institucional y eso se manifieste en todas sus expresiones, sea en el Congreso, diputados, senadores, etc. Eso te iba a preguntar. En la composición, luego de las elecciones, obviamente por el sistema DON, ¿verdad? Se compone el directorio, así es, ¿verdad? Todos están en el directorio.
Ustedes habían presentado ciertas quejas y no me quedó claro por qué, en el sentido que en la forma que el Tribunal Electoral iba a componer les restaba a ustedes dos miembros del directorio, ¿verdad? Sí, no, la cuestión es la siguiente. Había un consenso, porque se había consultado, se ha modificado el estatuto y se establece la chapa. Ajá. Y entonces el sistema 11 se hace después de la chapa, porque se elige la chapa, igual que la presidencia de la República. Ajá. Bueno, antes de las internas se consultó con todos los apoderados, todos estaban perfectos, contentos. Primero la chapa, después el resto. Bueno, después de la interna surgieron otras interpretaciones. Y bueno, claro, y eso les restó dos en síntesis. Así es. Pero bueno, son cosas que pasan. De todas maneras, los afectados seguramente van a recurrir, pero eso sin perjuicio a que nosotros ¿Pero quiénes son los afectados? Y quedan, son dos afectados, sí, el intendente de Ipané, Negrete, y Plimio Arce de San Pedro. Son dos directores partidarios que estarían afectados por esa disposición. Ahora, ¿cómo, digamos, porque más o menos casi hay un tercio, digo, de las tres corrientes. Ya sé que vos tenés más, obviamente por eso ganaste, luego Blas Llano y luego Busarqui, digamos, ¿verdad? Pero digo, ninguno de los sectores tiene mayoría propia. No hay mayoría ¿verdad? propia en el directorio, es correcto. Y por ejemplo, ¿y con quién son más afines para hacer alianza o depende del tema dentro del directorio? Yo creo que vamos a discutir y debatir según los temas. Yo creo que lo importante, Mina, a mí me parece relevante, en primer lugar, haber realizado las elecciones internas, porque en algún momento se discutió si era bueno o no era bueno, que si la gente iba a ir a participar o no. Bueno, finalmente ayer decíamos, estamos contentos porque no nos equivocamos. Se tenía que hacer la interna, participó de una manera importante la ciudadanía, la gente, los afiliados, y se ha bajado claramente una línea importante que es comprendida por todos los sectores. Una línea de oposición clara del Partido Liberal Radical Auténtica, una posición clara respecto a la reelección, y eso es lo importante. Ahora, ese tema que vos decís, porque si bien te digo que es un tercio, ¿verdad? Para redondear, en realidad, de ese un tercio, 2 tercios, o sea, mayoría, el 60 y pico %, estaba en una línea de oposición al oficialismo, en el sentido de que, digo, el llanismo un poco más afín, digamos, al cartismo, ¿verdad? Y Busarqui y vos, digamos, confrontando, digamos, al cartismo. O sea, en ese sentido sí hay una mayoría liberal que votó no a tanto flirteo con Carter, Yo ¿verdad? creo que hoy todo el Partido Liberal es opositor. Inclusive los llanistas. Sí. Y eso lo señalaron ayer claramente en la sesión. Ajá. O sea, veo bien. Realmente estamos contentos, estamos muy optimistas. Ahora, este tema de haber votado contra la reelección, ¿cómo fue? O sea, ¿qué se discutió en el directorio? ¿El mecanismo de la enmienda o en qué sentido lo que estaban en contra? En cualquiera de sus formas, sea enmienda, sea reforma constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué Esa es una posición histórica del partido. Si bien es cierto, se han dado debates al respecto, pero históricamente el partido ha sostenido una posición clara a favor de la alternancia y a la no reelección. O sea, y sobre todo, como figura, no están de acuerdo. Sí. ¿En serio me históricamente esa ha sido la posición del partido. Ahora, desde luego que eso tiene una explicación, que viene desde el estronismo, desde el momento que se redactó la Constitución y algunos elementos que creemos siguen tan vigentes como hace años, como el 90, digamos, pero eso no quiere decir que no se pueda debatir en algún momento, pero en todos estos casos que se ha tocado discutir, refiere a la intención no institucional de hacer la reforma, ¿verdad? Sí. Sino la intención personal de hacer la reforma. No, pero por eso te pregunto. Una cosa es que, digamos, en diferentes ocasiones, ya sea cuando quería Nicanor, cuando quiere ahora X, qué sé yo, entonces vos por ese motivo no le quieras dar, porque no te parece pertinente darle a tal presidente, etcétera. Pero digo, como figura no sabía que como no figura el partido tiene reservas. No te puedo decir de que sea esa una cuestión que esté fuera de discusión, pero sí tiene reservas a la reforma y a mí personalmente yo estoy con la alternancia. Tal vez el modelo uruguayo se pueda discutir, analizar, que es la posibilidad de reelección alternada. Puede ser una... En el Paraguay es muy peligroso porque tenemos una cultura donde lo público y lo privado está todo mezclado.
donde el uso de los recursos públicos en la política es muy frecuente. Entonces, todo eso yo creo que entra a tallar a la hora de tomar una decisión como esa, que la tenemos que analizar muy bien. Pero de todas maneras, en este momento claramente estamos en una posición unánime. Eso se resolvió de manera unánime ayer en el directorio. Y en contra, más que en contra, a favor de la alternancia. Bueno, o sea que se supone que diputados y senadores liberales tienen que votar en concordancia. Van a votar. Van a votar. Van a votar todos los diputados y todos los senadores. ¿Por qué vos crees que ahora? Porque, ¿sabes a qué me refiero? Quiero saber también qué política decidieron llevar adelante en el partido, porque, vamos a ser sinceros, nunca, casi nunca, no solo en tu partido, también en el Partido Colorado, se respeta las decisiones partidarias, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, ¿qué vas a hacer vos como presidente de tu partido para que eso cambie? No te puedo contar todos los secretos, mira. Bueno, pero ¿qué? En serio, ¿hay intención o no de que haya, que actúen orgánicamente? Hablando en serio, yo creo que hay una coyuntura. También no podemos analizar estas cosas sacando el contexto. Creo que en primer lugar, por eso te decía recién, oportuna la decisión de haber hecho las elecciones en este momento. Hubiera sido sumamente perjudicial para el partido que no se hagan las elecciones y que vayamos con la misma conducción al año que viene. En este momento, porque esto nos permitió hablar con la gente, a todos salimos a conversar. Y los que no estaban tan convencidos de lo que la gente quería, yo creo que al salir a conversar entendieron, todos entendemos claramente lo que la gente nos pide. La gente nos pide en primer lugar un partido liberal radical auténtico, firme, fuerte, unido y un partido que haga oposición. Y esas dos cosas, digamos, un partido que haga oposición y unido, o sea, firme y unido, ¿verdad? Sí. Esto de que haga oposición, es evidente que el Partido Liberal votó esa política en las elecciones, por lo que dijimos, ganaste vos, Busarqui también es un porcentaje importante, ¿verdad? Ahora, esto, digamos, por ejemplo, el eslogan que ganó, que fue lejos de Cartes, cerca de la gente, ¿verdad? Sí. Primero, ¿quién inventó este eslogan? Porque fue un genio el que lo hizo. Gracias. No, en serio, ¿quién? Sí, no. ¿Quién dijo? O sea, ¿fue este brasilero que les asesoraba? No. ¿Quién fue? No. ¿A quién se le ocurrió la frase? En realidad fue parte de un discurso que hice en San Lorenzo, que se me ocurrió a mí. Ahí dijiste. Sí, bueno, explicando un poco la posición, ¿verdad? Y a partir de ahí, ¿quién sacó la frase, digamos? Los medios. Los medios tomaron, 2 medios de comunicación tomaron esa parte de mi discurso. Y decía así, cerca de la gente, lejos de Cartes. Decía, cuando más lejos de Cartes, más cerca de la gente. Eso dijiste en tu discurso. Sí, y quedó lejos de Cartes y cerca de la gente. Indistintamente usábamos, pero después se fue, digamos, sintetizando, era lejos de Cartes, cerca de la gente. ¿Y quién dijo, vamos a usar esto como eslogan de campaña? Y resulta ser que... O sea, cuando vio... Impactó a la gente, la gente nos decía, porque uno dice muchas veces, baja una posición o una expresión, y bueno, al final el retorno es de la gente. Y la gente nos decía, qué fantástico, ¿por qué esto? Y notamos que eso resumía, en realidad una frase corta que resumía nuestra posición política de campaña, y bueno, entonces nosotros mismos... Increíble, porque viste que a veces cuesta resumir la política de la campaña, ¿verdad? En una frase. Sí. Porque a veces... Y no fue una frase pensada en términos de decir, a ver un poco, necesitamos, ¿cómo podemos decir? No, fue parte de un discurso donde estábamos explicando por qué teníamos que estar lejos de Cartes y cerca de la gente. Entonces, dentro de ese contexto sale sola, digamos, la expresión. Y queda y le gusta, y realmente yo estoy sorprendido porque, así como me decís vos, me fui en varios lugares, periodistas me dicen, ¿quién fue? No, porque te juro que una frase impresionante. ¿Cómo una frase puede sintetizar una política y encima una frase que llega? ¿Entendés? Realmente fue... Ahora, lo de la unidad, porque eso es en relación a esa misma política van a tener, me imagino, como partido, ¿verdad? Sí. Cerca de la gente, lejos de Cartes, de Cartes, cerca de la gente, ¿verdad? Eso en relación a esto que vos estás definiendo, hacer oposición, ¿verdad? Sí. Ahora, la unidad partidaria, ¿cómo es posible? En varios sentidos, así en abstracto, como es, porque todos tienen sus internas, todos los partidos. Pero claro, en tu caso en particular, ¿por qué? ¿De qué unidad te estoy hablando? No, aparte, no, ¿por qué? Porque vos sos presidente del partido, por lo tanto el presidente es el que tiene que lograr mayor
gestión para que la unidad sea posible, ¿verdad? Sí. Pero a la vez sos candidato a presidente de la República y tenés en tu partido otros aspirantes. Entonces, ¿cómo vas a lograr la unidad con otros aspirantes si vos mismo tenés, más o menos, claro, vos vas a hacer todo lo que a vos le conviene a tu candidatura, te dirá Mateo, no sé, o Tito Saguier, qué sé yo, el candidato que sea. ¿Cómo vas a pechugar o en un momento dado vas a tener que renunciar, crees vos, a la presidencia del PLRA para dedicarte en realidad y que no digan que vos manipulás, digamos, el partido a tu favor? No, mira, en primer lugar, yo creo que la unidad pasa por la acción. Y yo hablo de una unidad institucional. Porque la unidad, digamos, no podemos hablar de un partido unido... homogéneo. Eso no es un partido político ni siquiera claro, democrático. Exacto. Sino unidad institucional, que significa que podamos tener el ambiente propicio para discutir internamente, institucionalmente, tomar decisión y tener al mismo tiempo la fuerza y la convicción de poder hacer que esa resolución institucional sea respetada por todos. Eso básicamente refiere al trabajo de los parlamentarios, porque ahí es donde está, digamos, donde se visibiliza la acción de los partidos, ¿verdad? Y cuando hablamos de división normalmente nos referimos a la forma de votar de los parlamentarios. Entonces, a eso yo me refiero. Y bueno, por eso estoy contento. ¿Y cómo vas a manejar eso que vos seas candidato a presidente y a la vez seas el presidente de tu partido? En contraposición a otros candidatos. Bueno, no sé, yo no creo que haya ningún inconveniente toda vez que uno siempre se manifieste y actúe con absoluta institucionalidad y en un directorio donde es bastante plural. Creo que el presidente, bueno, nadie podrá decir que yo voy a maniobrar las mayorías o imponer por una mayoría propia ciertas líneas, no. En todos los casos, por las condiciones que se dan en este directorio, tendremos que discutir, analizar y resolver, y todas las decisiones las vamos a tomar ahí en ese directorio. En el directorio, y la decisión formará parte de más de un movimiento, nunca un movimiento solo. Así que creo que hay condiciones demasiado positivas. Y hoy, digamos, hay más posibilidades. Vos te llevas mejor a ustedes, digamos, tu equipo se lleva mejor con los salinistas, ¿verdad? O con los llanistas. Yo tengo con muchos directores partidarios o parlamentarios del sector de Llano, muy buena comunicación. Y tengo también muy buena comunicación con referentes del sector de la lista 4 de Salinas. O sea que no hay una... creo que vamos a trabajar con todos. Tengo que ir a una breve pausa y quiero saber luego de la pausa, o una de las cosas es, este tema de que votaron en contra de la reelección en cualquiera de sus formas, ¿no es una forma de querer eliminar a Fernando Lugo, sacarlo de la cancha para que entonces tenga el PLRA esta vez más posibilidades de tener un candidato liberal? Me contestás luego de la pausa, ¿sí? Bueno, atención, ¿sabes cómo te podés proteger todo el año, no? Apelsin C vitamina C de 1 gramo. Apelsin C es importante para prevenir los síntomas de envejecimiento, los síntomas de decaimiento físico y mental y estimular las defensas. Apelsin C no contiene azúcar y no contiene gluten. Apelsin C en su presentación por 20 tabletas efervescentes. Apelsin C calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Pausa y enseguida volvemos. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is on. ¿Jazmín? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia?
Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra. Vamos una más. Con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien. Va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Carga en Barcos y Rodados, completa tu cupón y participa del último sorteo de combustible gratis de por vida. ¡Apúrate! Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas, Confitería El Molino, todo para recepción, entonces te despreocupas, ¿eh? Llamás a esos números que están ahí en pantalla, 021 22 53 51, 021 20 40 31, pedís todo y tenés la fiesta hecha. Dirección España, Casi Brasil. Entra en la web en www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, ya sabes que las mejores sillas las encontrás en Mecal Muebles. Son las sillas que usamos en el programa. Bueno, este tema, como te decía, Efraín, habrá habido también, digamos, un porcentajecito de decir, bueno, mejor no a la reelección, porque obviamente con esa posición, digamos, le sacan de carrera, a pesar que sé que él va a seguir por otras vías, digamos, ¿verdad? Pero le sacan de carrera a Fernando Lugo. Y obviamente Fernando Lugo, dentro de los candidatables de la oposición, que podrían ir aliados, porque de eso vamos a hablar dentro de un ratito, es un candidato fuerte, con el que nos daría gusto competir, digamos, en una interna. Entonces, más o menos, no es una forma también de querer despejar el camino para que entonces, esta vez, dentro de la alianza que se haga la oposición, tengas más chance vos o un candidato liberal, que obviamente vos por ahora sos el más fuerte dentro de los candidatos liberales, ¿verdad? No, no, Mina, porque te decía recién, el partido históricamente ha estado en contra. Personalmente, yo estuve en contra cuando Nicanor quiso hacer la reforma para la reelección. Estuve en contra cuando el presidente, cuando hubo un grupo, un sector importante de la alianza, del entorno de Lugo, que promovió la reelección de Lugo, también estuve en contra. Y yo estaba en contra. Y le dije, recuerdo, tuvimos una reunión en la casa del doctor Carrillo Iramay, donde hablábamos de esto, y ellos me hablaban del proyecto mismo. Yo le decía, yo no le voy a acompañar, pero nosotros los liberales históricamente nos oponemos, y nos pusimos a Nicanor y nos vamos a oponer por una cuestión de principio, estamos por la alternancia. Y yo sé que esto me va a costar caro, le decía, pero tiene que ser así porque... Bueno, pero vos también querías ser candidato, si es por eso. Pero, o sea, todas las veces... Pero cuando nos pusimos a Nicanor, sí, yo no era candidato. Interna, sí. Entonces, no se trata de eso. No, pero reconozcamos que hubo un candidato fuerte. Pero ninguna duda, ¿verdad? Al contrario, pero ninguna duda. Yo creo que Lugo
fue presidente, tuvo una gestión importante al frente de la presidencia de la República. En relación a Lugo y su popularidad, ¿verdad? Que en las encuestas por lo menos tiene una alta popularidad hasta ahora. Sí. Entre la popularidad, entre el gobierno de Lugo y el gobierno de Cartes, ¿con cuál gobierno te quedas? Vos me estás haciendo una broma. Para Videomatch. Esto es para Videomatch. No. El gobierno de Lugo tuvo sus problemas como cualquier gobierno, pero fue un gobierno que ha sacado resultados muy importantes en varias áreas. Fue un gobierno, y es un gobierno, hoy mismo se hace una encuesta y claramente la gente reconoce como una diferencia, pero tremenda entre lo que ofrece hoy el gobierno de Cartes y lo que fue Lugo. No, eso no. Yo creo que son dos extremos. Creo que Lugo hubo dificultades al final, pero una gestión muy importante fue la de Lugo. Ahora, porque en realidad con la no reelección que ustedes votaron como partido, ya como una decisión partidaria, también le eliminan a Cartes. O sea que matan dos pájaros de un tiro. Tres, porque Nicanor también podría ser candidato en la interna, ¿verdad? Y no sé si podría ganar la interna, pero de todas maneras, otros de los candidatos son tres presidentes que podrían querer su reelección. Pues ya Guasmos eso no quieren, digamos. No, pues yo no creo que pase por ahí. ¿No? No fue algo que ayuda, pero ayuda a simplificar las cosas. Reconozcamos que esta Constitución rige desde el 92 y de manera invariable. Pero te encantaría que no sea Fernando, que no sea Cartes y que no sea Nicanor. Si vos sos el candidato. O sea, sos el candidato, no es que sí sos. Pero, mira, son contrincantes fuertes, vamos a reconocer son contrincantes fuertes, no hay ninguna duda, pero yo creo que el candidato, si yo me pongo a pensar quién es el adversario, creo que ya empezamos perdiendo. Yo creo que uno tiene que trabajar sobre la construcción de una propuesta y bueno, trabajar sobre eso, de cómo poder llegar a construir esa mayoría requerida, cómo ganar la confianza de la gente, pero es hasta entras. Hay veces, yo he escuchado mucho, la mayoría de las veces la gente se equivoca cuando dice me conviene me conviene el otro. Es impredecible, la política es impredecible. Cómo se va a desarrollar una campaña, cuál va a ser la manifestación de la gente respecto. Ahora, hay algunas cosas muy fuertes. Desde luego que el caso de Cartes tiene un alto nivel de rechazo, posiblemente uno decide entre estos, claro. pero nunca se sabe. Ahora, y dentro del espectro de la oposición, ¿verdad? Le tenés a Mario, al grupo, digamos, de Mario, a Lugo. Tenés de ese grupo, aparte de los liberales, obviamente, pero te estoy diciendo, de esos dos grupos, ¿tenés más afinidad con Mario o con Lugo? Mira, yo no tengo ninguna dificultad con ninguno de ellos, digamos, en términos de relacionamiento. Ahora, hay intereses, obviamente. Sí. Yo le digo, por supuesto, a Lugo más. Es más, él está como candidato. Yo creo que Ferreiro también es candidato. Me está mirando a ver si puede, no puede, si le conviene, no le conviene, la intendencia, etcétera, etcétera. Los dos son candidatos, pero yo... o sea, para vos Mario es candidato también, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, para mí también, por eso. Yo creo que sí. Sí, yo también creo que sí. Bueno, y entre esos dos, ¿crees que tenés más chances de hacer una alianza con Mario o con Lugo? De hecho, hoy día, así como ves. Bueno, nosotros queremos trabajar para hacer una alianza con todos. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar y cuál va a ser? Yo estoy convencido que ese es el camino, Mina. Sí. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es construir una propuesta amplia. Estamos trabajando con gente muy importante de diversos sectores que están convencidos en que hay que construir una propuesta clara, una propuesta transparente. ¿Y vos crees que Lugo, por ejemplo, va a querer esa propuesta amplia donde van a estar todos? Mira, yo te digo, yo creo que nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que trabajar y tenemos que abrir y tratar y presentar y tratar de que todos estemos ahí. Ahora, y vamos a suponer que traten y consigan, o sea, o milagro, ¿verdad? Sí. Consiguieron Mario y su grupo, Lugo y su grupo, ¿verdad? Sí. Más ustedes los liberales, juntos, sensacional, consiguieron. ¿Cómo hacer para dirimir? Y vamos a suponer que Mario quiere ser presidente, que Lugo quiere ser, que sabemos luego, y que vos obviamente sabemos también que querés. ¿Cómo hacer para elegir entre Mario, Lugo y Efraín? Y solamente la gente puede resolver eso. ¿Pero y cómo? ¿Qué mecanismo? Y puede ser unas elecciones. Unas elecciones amplias, abiertas. Mira, las modalidades habrá que ver.
Pero hay que hacer ¿Pero estás una dispuesta a ir consulta, a una supuesto, elección? Pero absolutamente. Entre ellos tres, digo. Yo creo que lo que no podemos hacer un candidato de donde nos ponemos de acuerdo entre 3, 4 o como se suele decir entre 4 paredes, eso está destinado al fracaso. La gente tiene que elegir. Cualquier proyecto que se sustente en un entendimiento así de acomodos de sectores. Lo que pasa es que ellos siempre dicen que no les conviene una elección, a no ser que sea con padrón reabierto y todo esto, porque si no, ustedes van a ganar siempre, ¿verdad? Y hagamos con padrones abiertos. Ajá. Yo creo que sí. Yo además, personalmente, Mina, yo creo que tenemos que avanzar hacia internas abiertas. Inclusive, fíjate cómo son las elecciones en Argentina, en Uruguay, se usa el padrón nacional, no hace falta ni padrones partidarios, la gente va, participa y vota en donde le gusta, en el partido que le gusta. Claro. Yo creo que hacia ahí tenemos que avanzar. Esa es la tendencia. Ahora, pero para eso tienen que trabajar ya para hacer algunas reformas, no reformas, cambios de ley. Porque la otra vez no pudieron hacer eso, ¿te acordás? Sí. Hubo dificultades en el caso de Mario. De usar todos los padrones, etcétera. Sí, pero yo creo que el padrón nacional se puede usar. No hay ninguna, y sí, yo también creo, pero lo asunto que finalmente le dijeron que no. ¿Entendés? O sea que ahora tienen que ver algo que explícitamente posibilite usar el padrón nacional. Claro, hay que encontrar el mecanismo, pero yo creo que abrir y que sea la gente el padrón nacional de lo más diverso, eso es lo mejor. Sí, y para el candidato de enfrente, porque yo estoy hablando ahora dentro de la interna, el candidato de enfrente entre estos, Nicanor, Riera, Castiglioni, Afara, Marito o Cartes, ¿quién te parece un candidato más difícil de vencer? O sea, el mejor candidato para... A todos le podemos ganar. No, pero ¿cuál es? Sí, obviamente si te vas a ganar, pero lo que te digo nomás, ¿cuál es un candidato más? Porque difícil, por un lado uno tiene plata pero no tiene popularidad, el otro tiene popularidad pero no tiene plata. Es muy difícil saber, Mina. Yo la verdad que ni me pongo a pensar porque resulta... es imposible prever lo que va a ser un proceso electoral y cómo se van a desempeñar cada uno de ellos con sus falencias o con sus fortalezas, uno el dinero, otro la popularidad o lo que fuera. Yo creo que finalmente dependemos de lo que nosotros podemos hacer, de nuestra capacidad de entendimiento, de construcción de un proyecto amplio. ¿Y se va a dar, vos crees, una alianza amplísima o yo creo que no sí. tenés tanta? Yo creo con que Lugo sí. Inclusive decís vos. Y espero que sí. Pero no te veo tan convencido de eso. No, yo creo que sin duda alguna con Lugo es digamos, la alianza más difícil porque él ya es candidato, entonces él tiene un camino diferente que él ya decidió transitar, entonces desde luego que es mucho más complejo. ¿Y sin Lugo igual pueden ganar? Sí. ¿Sin la alianza con Lugo? Sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que lo ideal es lograr un entendimiento amplio, pero yo, a mí me decían, si no se hace en estas internas, si no hace una alianza de unirse todos contra el oficialismo, van a perder porque el oficialismo tiene la plata, tiene la estructura, tiene los gobernadores, tiene los intendentes. Y sí, pero sin embargo demostramos que podíamos ganar de todas maneras. Entonces, yo creo que hay un escenario ideal, vamos a trabajar sobre eso, pero no es la única manera de ganar. Yo creo que incluso se puede ganar solo. ¿Solo el PLRA? Sí, se puede ganar solo. ¿En serio me decís? Yo creo que sí. En la política uno no puede decir esto no va a acontecer. Depende de cómo se presenta el proyecto, qué es el proyecto que se logra trazar. Depende de la coyuntura, cuál es el escenario. Pero solo sí que no me imagino que el PLRA pueda ganar, te digo sinceramente. Pero, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y tenemos experiencias en muchos países. Fíjate vos. No, pero acá yo sé que en otros países obviamente se puede. Yo sé también que el PLRA es el partido más importante, luego el Partido Colorado. Son los dos partidos. Fíjate que el partido, mira, pero en estas elecciones, pero ¿por qué no? Fíjate que en estas elecciones, nosotros en las elecciones municipales tuvimos más de 800.000 votos. Hay una diferencia de 100 y pico de votos de lo que tuvo el Partido Colorado. Sí, se dividió prácticamente el mapa. Mitad y mitad, ¿verdad? Y bueno, pero si estamos tan cerca, si se puede construir una propuesta interesante, trabajar. Sí, pero acordate que esos municipios que se pone también como ganados por el PLRA fue también muchos de ellos en alianza. No. Sumando en alianza se gana. O sea, yo te estoy hablando de los votos liberales solamente. Si a eso se le suma lo que se obtuvo en alianza, el partido
El partido, digo, la alianza gana por unos 70, 80 mil votos al Partido Colorado. Sí. Por eso digo... 800 es solo liberales. Solo al Partido Liberal. Ahora, si vos me tuvieras que decir, ¿cuáles son los motivos de impopularidad de Cartes o de popularidad? Porque, por eso te quiero hacer una segunda pregunta idiota, digamos, pero por eso ya voy a la impopularidad, digamos. Porque ¿sabes por qué es importante saber tu visión de por qué es impopular? Porque es una crítica de que qué es lo que está haciendo mal Cartes, en síntesis, por eso es que es impopular, ¿verdad? O impopular porque es Argel, que también es un elemento. Hay encuestas, hay estudios, pero sí. Yo creo que, en primer lugar, hay problemas en la gestión del gobierno, eso no hay dudas. Y no ha logrado tener una buena gestión. ¿En qué, con resultados en las distintas áreas. Usted me dice, ¿en dónde ha tenido éxito? Éxito es importante, no digo que no se hayan hecho algunas cosas bien, claro. Pero el mayor de su fracaso, ¿cuál es? Y bueno, es la situación económica del país. Y eso está, digamos, afecta a todas las áreas. Pero hay críticas muy severas, por ejemplo, en el área de la salud. Sí. Severa, tremenda. La gente te dice, antes nos íbamos y nos daban medicamentos, hoy nos dan recetas. Así, clara. Eso tiene un fuerte impacto. Otra cuestión que yo creo que la gente le ve al presidente muy lejos. Presidente lejano de la gente. Presidente, la percepción de la gente que el presidente le desprecia a la gente humilde, a la gente sencilla, a la gente trabajadora. Creo que el presidente ayudó bastante con varias metidas de patas grandes en ese sentido, que fortalece ese sentimiento del pueblo. Y entonces quiere decir que un candidato, en la interna colorada digo, si gana un candidato de Cartes, o el propio Cartes, si hay reelección, pero veo también difícil eso, el candidato de Cartes, entonces sería para vos más fácil de ganar, entonces, porque es más fácil combatir a un candidato que según vos es impopular, ¿verdad? Y sí, podría ser, ¿verdad? Uno no sabe, porque como vos mismo decís, es un candidato impopular con mucha plata y a veces el otro es... ¿Vos crees que la plata, porque sí, decía recién... Incide, no define, estas cosas, claro, no es que la plata sola define, no. Yo creo que el proyecto es muy importante, claro que sí. Ahora, si tenés un proyecto con muy escasos recursos que no te permita desarrollar y llegar a la gente, etcétera, etcétera, y bueno, la plata incide. O del otro lado, existe plata suficiente, como ha ocurrido muchas veces, para estar cerca de los colegios electorales comprando votos, claro que incide. Pero digamos, no es solamente eso lo que quiero decir, que entran a tallar las dos cosas, sin duda alguna, pero luego... Estás en plena campaña ya, ¿verdad? O sea, sí, yo siempre dije que ya estamos, y a vos te dije, esto es el 2018. Exacto. Decir otra cosa sería mentir. Sí. Creo que hay que ser claro, y lo dije anoche nuevamente en el partido, estamos ya caminando hacia el 2018, hay que ser claro y hay que trabajar con esa convicción para poder realmente construir una propuesta que pueda... ¿Y dentro de tu interna qué candidatos son fuertes así, por ejemplo, aparte de tu candidatura a la presidencia? Y se habla de la candidatura de Blas Lanzoni. Ah, de Blas Lanzoni. Y se habla también de la candidatura de Mateo Valmelli y de Tito Sayer. ¿Y de esos tres? Todos son muy buenos. Todos son muy buenos. ¿Pero le vas a ganar? Sí. Bueno, Efraín, por ultimísimo, y nos despedimos porque se nos refue el tiempo. Por favor, ya la próxima vez vas a aceptar estar con nosotros, ¿verdad? Pero Mina, ¿por qué me decís esto? ¿Acaso y vos me invitaste cuando estuvo acá Marito, pero después la cambiaste, pues ya me asustó. No, pero por la interna, venía a pelearnos acá entre liberales. Pero no asume nada. Con otro proyecto vas a confrontar, vas a debatir. Me anoto, espero que me invites. Por favor, ahí estarás en primer lugar. Gracias por venir, ¿sí? Gracias a vos. Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Acá conocimos más a fondo, y obviamente lo vamos a seguir haciendo. Aquí el 2018 es muy importante ir interpelando, en el buen sentido de la palabra, a cada uno de los candidatos para que vayamos formando una imagen de poder elegir esta vez, esperemos que al mejor de los candidatos. Chao, chao. Hasta el próximo miércoles. Cositas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo.
Banco Continental. Responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, carga para toda la vida.